Muy buenas tardes, amado pueblo del Señor. Reciban un caluroso saludo en esta preciosa tarde a nombre de su servidor, el hermano José Funes y Ministerio La Última Llamada. Recordándole que pueden visitar nuestra página ministerial en la www.ministeriolaultimallamada.com, a donde encontrarán todo el material que he estado presentando en las últimas por los últimos 3 años, y no solo eso, sino recordarles que también está disponible la aplicación de la televisión en línea, al igual que nuestra radio en línea. Todo esto está a su disposición, así que les hacemos una invitación a que puedan descargar esta aplicación y poder conectarse con nosotros a través de sus teléfonos celulares, al igual que en sus tabletas y en sus laptops. Muy bien, amados hermanos, quiero darle las gracias a todos los hermanos que estarán entrando en este preciso momento. Saludos a mi querido hermano, un guerrero, un soldado en la milicia del Señor, el hermano Celso Aburto, allá en México City. Quiero pedirles disculpas un segundito, estoy teniendo un eco acá, algo no está funcionando. Un segundito. Muy bien, muy bien. Ahora sí estamos de nuevo. Desafortunadamente esta tarde no pudo estar conmigo el hermano Alex Cruz. Dicho sea de paso, él es el que se encarga de todos estos asuntos de lo que son de la transmisión y de los arreglos que estamos haciendo también a través de nuestra página ministerial. Amado pueblo del Señor, sin más preámbulos, esta preciosa tarde estaremos tocando un tema de suma importancia, pero a la misma vez este es uno de esos temas muy controversiales. Es un tema en los cuales tenemos diversos puntos de vista, y es un tema que no es enseñado a nivel iglesias, y todo esto tiene una raíz, todo esto tiene definitivamente un porqué. Y el tema que vamos a tocar esta tarde es un tema muy profundo, de mucho misterio que está encubierto en las Escrituras. Y cuando digo encubierto, es algo que cuando leemos las Escrituras de una manera superficial, de una manera rápida, ligera, jamás nunca vamos a poder llegar a entender estos temas. Y bendito sea Dios, porque he tenido la oportunidad de darme el tiempo para prepararme para esta serie que estamos a punto de dar inicio. Una serie muy importante, una serie que traerá mucha luz a través de lo que es la revelación de la palabra. Y les invito a todos aquellos que en este momento están en sintonía y los que van a entrar, que por favor puedan tomar sus Biblias si es posible, pero más que todo les pido de que puedan tomar apuntes. Tome un lápiz, una libreta, porque esto será de mucha importancia con respecto a este tema. Muy bien, la serie la he titulado La simiente de la serpiente. Ese es el tema de esta serie, la simiente de la serpiente. Durante esta serie quiero darles una idea de lo que estaremos hablando con respecto a esta serie. Durante esta serie estaremos hablando de diversos personajes, diversos eventos que ocurrieron en el huerto del Edén. Pero en esta preciosa tarde nos enfocaremos a lo que sucedió en el capítulo 3 en adelante. Capítulo 3 del libro de Génesis. En esta tarde vamos a descifrar este enigma, esta
esta pregunta que siempre todo cristiano en algún momento u otro la hemos tenido. Desgraciadamente, lo que le llamamos la tradición, lo que nos han enseñado a través de la tradición de nuestros antepasados, esto ha sido algo que ha llevado a que el cristianismo en general tenga un mito, porque esa es la palabra que quiero usar, tenga un mito de lo que en realidad sucedió en el huerto del Edén. Y cuando digo mito, todos creemos y nos han hecho creer de que lo que sucedió en el huerto del Edén fue de que Adán y Eva se comieron una fruta, una manzana, y eso fue la razón por la cual el pecado entró al mundo, y ahora todos nosotros somos pecadores y por el simple hecho de que se comieron una manzana. Así que eso es lo que estaremos descifrando en esta tarde. Amado pueblo del Señor, una vez más, apuntes, porque esto va a estar muy, pero muy interesante. Quiero tomar la lectura, esta será la lectura básica para este tema. Estaremos hablando de el pecado del Edén. El pecado del Edén. La serie bajo el título La simiente de la serpiente. Pero hoy vamos a hablar de lo que es el pecado del Edén. ¿Qué fue lo que sucedió en el Edén? Capítulo 3, verso 1 en adelante. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Pero, perdón. Quiero iniciar con el versículo 25 del capítulo 2 de Génesis. Verso 25 del capítulo 2 del Génesis. Porque todos nosotros sabemos que las escrituras como tal jamás nunca no tuvieron capítulos ni versículos. Por lo tanto, es de suma importancia que nosotros podamos entender el hilo cronológico de la narración que ahora estamos a punto de leer. Versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Versículo 3. Pero, en el sentido gramatical, pero está haciendo una división de lo que se ha venido narrando hasta este punto, cuando ahora llega un pero. En inglés siempre se dice therefore. Cuando hay esa palabra therefore o la palabra but, esto está indicando un compartimiento de lo que se ha venido narrando. Ahora, pero da la connotación de que Adán y Eva estaban desnudos, estaban naked. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, en forma de pregunta. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Aquí va el siguiente pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer,
y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y reconocieron que estaban desnudos. Entonces se consiguieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto, amado pueblo del Señor, esto es algo sorprendente y maravilloso. Pero ahora quiero, antes de comenzar este tema, quiero sentar algunas bases con respecto a lo que vamos a estudiar en esta tarde. Y esto es el centro de lo que es un estudio exegético de la palabra del Señor. Y cuando entramos a un estudio de la palabra del Señor, de la palabra del Dios eterno, tenemos que entrar con una mente limpia, sin ideas preconcebidas y sin ningún prejuicio o ninguna preposición que hayamos adquirido a través de nuestro estudio bíblico, a través de lo que se nos ha enseñado, a través de lo que se nos ha dicho. El lenguaje de las Escrituras, amado pueblo del Señor, tiene unas características que en muchos casos, estas características son complicadas, y son tan complicadas que cuando nos basamos o tratamos de llegar a un razonamiento en nuestro propio o de nuestro propio razonamiento, entonces es cuando llegamos al error. Y el error es este, que cerramos las Escrituras antes de abrirlas. Ahora, ¿a qué me refiero con ello? Me estoy refiriendo al hecho de que cuando nosotros llegamos con una mente prejuiciada, con una mente que ya tiene un concepto de lo que es esa historia del huerto del Edén, nosotros jamás nunca podremos llegar a entender y jamás nunca podremos llegar a lo que es la revelación bíblica, a lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Escudriñar las Escrituras. No solo le dijo lean las Escrituras, le dijo escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas dan testimonio de mí. En otras palabras, ellas hablan de mí. ¿Quién es Él? Él es la verdad y la vida. Antes de continuar, vamos a considerar este personaje, el cual es el centro de todo este desenlace que ocurrió en el huerto del Edén. Vamos a descifrar quién es la serpiente. La palabra serpiente que fue traducida, escúcheme bien, la palabra que fue traducida de el hebreo al griego y del griego al español, la Reina Valera la tradujo como serpiente. La palabra original en el hebreo es la palabra nahash. Y cuando le dije que trajera apuntes, es porque quiero darles unos datos muy, pero muy informativos y muy esenciales para el estudio y el entendimiento de lo que significa la raíz etimológica de estas palabras. En el hebreo original, en el lenguaje en el cual estas escrituras fueron
escritas por la inspiración de Dios. La palabra Nahash la van a encontrar en el número 731, 500 o 5175, 5175. Ese es el número que corresponde a esta palabra Nahash, la cual es el original griego. Ahora quiero que también entendamos que esta palabra Nahash es una de las 14 diferentes palabras en el hebreo original que se usan para aludir, para mencionar o referirse o distinguir las diversas especies de serpientes. Pero vamos a comenzar con esta, porque esta Nahash es la palabra central en este estudio. Mire, quiero leerles de una manera textual. Esto es lo que el gran diccionario, el gran diccionario enciclopédico del idioma hebreo y del idioma griego nos dicen con respecto a lo que es esta Nahash, esta serpiente en particular. Dice esto: las escrituras presentan la imagen de la serpiente como un reptil en Génesis 3:1 y Génesis 3:14. Escuche bien: provisto de cabeza, cuerpo y cola. En el capítulo 3, verso 15 de Génesis, capítulo 4, verso 4 del libro de Éxodos. Ahora miren lo que sigue describiendo la descripción de esta palabra Nahash, de esta serpiente, de esta culebra. Pero sin miembros, que al raptar. La palabra reptar quiere decir pero sin miembros, que al moverse, que al reptar, se arrastra frecuentemente en el polvo. Aquí también nos hace una alusión de lo que se escribe en el libro del profeta Miqueas, capítulo 7 y verso 17, con respecto a esta peculiar serpiente llamada Nahash. Ahora, esta serpiente en los idiomas, en el idioma inglés, en la versión más actual que fue revisada, no se la puede leer todas en inglés porque muchos de mis hermanos a lo mejor no entienden inglés, pero para los que entienden inglés, miren lo que la palabra serpiente, que fue traducida en la Reina Valera, esta versión dice: now the shining one was more clever than any of the animals of the field that the Lord God had made. Esta palabra shining es exactamente la descripción que recibe esta entidad llamada la Nahash o la serpiente. Era luminosa, podía caminar, era erecta, tenía miembros. En otras palabras, ella era un animal que caminaba erecto. Eso es lo que la descripción del original hebreo nos enseña. Ahora, voy a mencionar 3 diferentes nombres que se le dan a una serpiente en el hebreo original. La palabra Ramash, ese lo encuentran en el diccionario Strong en el número 7430. 7430 en el Strong. Y este animal, que es una serpiente,
esta es un reptil que se desliza suavemente en el polvo. Entonces, ahora estamos viendo que hay una diferencia en el nombre que se le aplica a cada una de estas especies. La Nahash es una con miembros, con cuerpo, cabeza y cola, y sin los miembros que al reptar, al tratar de moverse para arrastrarse en el suelo, no tenía esos miembros. Mas sin embargo, la Remash, esta sí tiene esos miembros que puede deslizarse suavemente. También está la palabra Saraf, para otro reptil, que ese reptil volaba. No era Nahash, no era Remash, sino era Saraf, porque este reptil podía volar. Entonces, para comenzar, mi propósito a considerar con ustedes en esta tarde es que en el hebreo original hay 14 diferentes maneras de referirse a cada uno de esos reptiles. Mas, sin embargo, en el capítulo 3, verso 1, la palabra serpiente es la transliteración que se hizo del hebreo original, que es la palabra Nahash. Ahora, la otra palabra que estaremos considerando de una manera profunda, porque es de suma importancia que nosotros podamos entender quién es este animal, qué es este ser tan curioso, el cual la historia, la tradición, especialmente la Iglesia Católica y luego los protestantes, cuando nació la Iglesia Evangélica, de una o de otra manera, sin querer, nosotros como cristianos evangélicos aceptamos esa idea que nació y surgió en el catolicismo romano, de que esta culebra, esta serpiente, fue un animalito como cualquier serpiente que ahora nosotros conocemos. Mas, sin embargo, esta serpiente, de acuerdo a las escrituras, a la etimología original de la palabra hebrea, esta serpiente tenía unas características muy, pero muy diferentes a lo que ahora nosotros conocemos como una víbora o una culebra o una serpiente. Ahora bien, la otra palabra muy importante que ahora nosotros tenemos que profundizar y entrar en lo que es la manera en que la Biblia ha sido inspirada por Dios como un mensaje, como una carta, como algo dirigido al hombre, para que nosotros podamos entender lo que Dios, a través de su palabra, ha querido enseñarnos. Y eso es, que las Escrituras tienen tres diversas maneras de interpretación y cómo nosotros, y cómo la misma Escritura se nos ha presentado. Y se nos ha presentado en una manera literal, y cuando hablamos de una manera literal, estamos hablando de que el significado, lo que significa cuando nosotros vemos una palabra o un texto y lo queremos ver de una manera literal, nosotros leemos lo que leemos y eso es. El texto dice, y Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, literalmente, lo que ahí está diciendo es que Dios creó los cielos y la tierra, no que la tierra se formó del Big Bang o se formó por moléculas que estaban en el espacio y que de una u otra manera estas moléculas se fueron formando hasta que hubo esa gran explosión y de la nada ahora tenemos lo que nosotros conocemos como el planeta Tierra y todas las estrellas y los planetas del universo. Literalmente nosotros entendemos que Dios creó los cielos y la tierra. Pero también hay otra manera de cómo la palabra y cómo el Señor nos habla
Y ese es el idioma o el lenguaje simbólico que vemos en las Escrituras. Y el lenguaje simbólico de las Escrituras es la forma propia del ser humano para deducir un mensaje de Dios en una manera simbólica. Viendo un símbolo, deducimos a través del razonamiento y de la inspiración del Espíritu. Entonces llegamos a entender de que ese símbolo lo que quiere decir es esto. Ese es el lenguaje simbólico. Luego también tenemos el lenguaje metafórico. El lenguaje metafórico a donde cuando nosotros queremos expresar una palabra o una expresión, lo que estamos diciendo a través de la expresión, queremos decir algo diferente, tiene un significado diferente. Eso es una metáfora. La Biblia nos habla de esa manera, de una manera literal, de una manera simbólica y de una manera metafórica. Ahora bien, quiero que entremos a descifrar, porque aquí el enigma es, ¿quién es la Nahash? ¿Quién es la serpiente? ¿Por qué esta serpiente es tan astuta? Hemos visto, les he dado la información de que la Nahash es un animal diferente a la Remash, es un animal diferente a la Saraf, porque cada una de ellas, la Saraf podía volar. La Remash es la serpiente que puede moverse sobre la tierra. La Nahash es una serpiente que carece de esos órganos estructurales, fisiológicos, para ella poder arrastrarse, porque ella no tenía esos miembros. Entonces, ahora, el problema que todo el mundo y todos nosotros hemos tenido es este. Se nos ha enseñado que esta serpiente lo que hizo fue engañar a Eva y hacerla que comiera una manzana. En primer lugar, no existe la palabra manzana o un durazno o un higo. No existe nada de eso en la Biblia. Eso no está. No hay una fruta. Ahora, ¿por qué ahora nosotros tenemos hemos acarreado esta tradición? Y esta tradición viene simple y sencillamente porque las Biblias que fueron traducidas a las lenguas maternas de hoy en día fueron una traducción o transliteración de lo que fue la Vulgata latina. Y de ahí es donde viene todo esto de la manzana, de toda esta mentira de que fue una manzana. El problema es que la palabra manzana en latín es malam. Escuchen bien, malam. M-A-L-A-M, malam. Eso es manzana. Ahora, la palabra malo o maligno, el maligno es malum. La única diferencia es la U. Entonces, de ahí fue donde se decidió o se ha explicado de que fue una manzana, porque la palabra malam es manzana, mas sin embargo malum es malo, evil, maldad. Ahora, yo quiero invitarlos a que profundicemos con respecto a quién es esta Nahash. ¿Quién es la serpiente? Y este animal, esta bestia reptil, tiene ciertas características que es de suma importancia que nosotros podamos comprenderlas, analizarlas y entenderlas. Número 1. Este animal tiene la capacidad de hablar.
este animal tiene la capacidad de comunicarse con Eva. Ahora la pregunta es, desde el punto de vista científico, para que nosotros podamos hablar, ocurre una gran serie de células, de moléculas que tienen que unirse para que nosotros podamos expresar o expresar sonidos bucales. Esto es algo que solo una persona o un animal, en este caso animal, que tenga entendimiento y razonamiento podría hablar. Porque el habla viene a través del pensamiento. Nosotros pensamos lo que vamos a decir. Bueno, en muchos casos hay quienes que no piensan lo que dicen. Pero el punto es que el pensamiento dicta el habla. Entonces, para que alguien o algo hable, tiene que tener pensamiento, tiene que tener razonamiento. Lo cual, una bestia normal, un animal, un reptil, no lo tiene, no lo puede tener. Entonces, este animal se presenta ante Eva con una astucia, y esta palabra astucia la encuentran en el Strong original hebreo. Esta palabra astucia lleva el número 6175, que ustedes pueden encontrar y leer, y esta palabra quiere decir que esta era un animal, una bestia, con una sutilez, con una astucia que sobrepasaba a todo animal que el Señor había creado. Era astuta. Tenía el poder de seducir a Eva. No solo de engañarla y mentirle, sino de seducirla. A través de el habla, a través de la comunicación que hubo entre Eva y la serpiente. Esa es la primera cualidad. La segunda cualidad. Miren lo que la serpiente le dice. Con que Jehová Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Yo creo que tal vez en algún momento nunca se le ha puesto la importancia a estas palabras. Ahora la serpiente le está diciendo, con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Ahora este animal, esta serpiente, está aludiendo y está mostrándonos que ella tiene un conocimiento, ella tiene la noción, ella tiene el concepto de lo que es el tiempo. Ahora usted me preguntará, pero ¿cómo es eso, hermano? Ella le está diciendo, con que el Señor dijo, no comáis, presente. Y luego después le dice, no moriréis, futuro. Con que Dios dijo, pasado. Estas son las leyes y los preceptos del tiempo. Presente, pasado y futuro. Que solo nosotros, como seres humanos, estamos ligados, atados bajo esa regla de la ley del tiempo. Por esa razón es que el Señor, cuando se presenta, dice, yo soy el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de mañana. Yo soy el que fui, el que soy y el que también vendrá. Yo soy el alfa y el omega.
tiempo. De esa manera es que nosotros tenemos un entendimiento de lo que es tiempo, porque en el tiempo Dios no tiene tiempo. Él es el tiempo. Él es la eternidad. El tiempo fue una línea divisoria que se hizo para que el hombre pudiese tener un entendimiento. Esta Nahash, esta serpiente, esta culebrita que nos han enseñado en la escuela dominical, que nos han enseñado a través de las costumbres religiosas, esta culebrita, número uno, hablaba. Número dos, ahora ella tiene la noción del tiempo. Conoce el pasado, el presente y el futuro. Pero continuamos. Hay más características de esta serpiente. Esta serpiente tiene un concepto geográfico, tiene una noción de lo que la rodea o de lo que está a su alrededor. Mire lo que le dice en el versículo 2, en el versículo 1. Con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Ella sabía exactamente a dónde estaban o qué era lo que había y qué era lo que existía en ese huerto. Ella sabía perfectamente a dónde estaba y a dónde estaban localizados todo lo que Adán y Eva podían comer, podían disfrutar. Ahora le dice, de todo árbol del huerto podéis comer, pero del fruto, me adelanté, perdón. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Primera mentira, eso no fue lo que Dios le dijo a Adán. No le dijo que no podía comer de todos los árboles. Le dio una restricción. Y luego la mujer le responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero, aquí va otro pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Esta serpiente tenía una idea absoluta de a dónde estaba o en los componentes geográficos de la tierra a donde el huerto del Edén había sido instalado. Ahora bien, la serpiente como tal, ahora ella está mostrando lo que son el conocimiento profundo de lo que es la astucia y cómo ella era tan astuta que hasta este momento ella tenía el conocimiento del bien y el mal. Ella tenía un concepto del bien y el mal. ¿Cómo es así? ¿Cómo es posible que un reptil, que una simple culebra, que una, qué sé yo, una cobra o una anaconda o cualquier de tanto reptil, de las especies de reptiles que fueron creados, que la tierra produjo, ¿cómo es posible de que este animal ahora tenga el concepto del bien y el mal? Ahora yo pregunto, ¿cómo ella entendió o tuvo ese concepto, cómo obtuvo ese concepto del bien y el mal? ¿Quién se lo enseñó? Esa es la pregunta. ¿Quién le enseñó el concepto del bien y el mal? Y esta pregunta es la pregunta que ha aludido a tantas personas. Ella podía y entendía que habían dos leyes naturales: la ley del bien y la ley del mal. Es más,
Adán y Eva a ese momento, ni siquiera ellos tenían ese entendimiento. Ellos sabían de que estaba el árbol de vida en el centro del huerto y el árbol del bien, de la ciencia, del conocimiento, del bien y el mal. Ellos sabían eso. Pero lo que ellos no sabían es que esta Nahash, la astucia de la Nahash, era de tal grado, de tal manera, que ella tenía un perfecto entendimiento y conocimiento del bien y el mal. Ahora, algo más espantoso y más que podemos continuar viendo con respecto a lo que son las características de este ser, que para muchos es un ser mitológico, para muchos es un ser simbólico, para muchos es un ser retórico, mas sin embargo, este ser simbólico, retórico, este ser que jamás existió, tenía conocimiento de todas estas cosas. No solo tenía conocimiento de todas estas cosas, sino que ella tenía conocimiento de la muerte. ¿Cómo es posible que este animal tuviera conocimiento de la muerte si la muerte no había o no existía hasta ese momento? Dicho sea de paso, hasta ese momento nomás se encontraban dos seres humanos, y la serpiente que estaba conversando, que estaba seduciendo y que había hecho tantas tergiversiones de lo que la palabra del Señor en sí nos dice. Entonces, ¿cómo es posible que esta serpiente tuviera conocimiento cuando le dice, de cierto, no moriréis? No moriréis. ¿Quién le dio ese conocimiento? ¿Será posible que un simple animal, que un simple reptil de los que ahora tenemos hoy en día, tuviese todo este conocimiento, toda esta sabiduría, toda esta astucia? Amado pueblo del Señor, yo los insto a que podamos entender de una manera específica, en realidad, lo que esta serpiente era. En primer lugar, cuando el Señor le da la orden a Adán, y le da una orden, le da un mandamiento, pero cuando Eva repite esas palabras una vez más a la serpiente, Eva no dijo que el Señor le había ordenado a Adán. Ella dijo, el Señor dijo, no ordenó. Y cuando ella usa la palabra dijo, ella dijo, Dios dijo, Elohim. Cuando la ordenanza se le dio a Adán, fue Hashem Elohim que le dio la orden. El Dios poderoso. Ahora Eva dice que nomás fue Elohim. Elohim podía hacer cualquier otra cosa. Pero cuando la orden fue dada fue de Hashem Elohim. Esto es muy, pero muy importante. Luego, cuando el Señor, Hashem Elohim, le da la orden, lo que el Señor le dice a Adán, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Versículo número 9 del capítulo 2.
es importante de entender. Número uno, la Biblia es específica cuando menciona a estos dos árboles simbólicos que estaban en el huerto del Edén. El versículo número 9 del capítulo número 2 nos da con exactitud, de una manera muy explícita, a dónde estaba el árbol de vida. Escuchen bien. Dice que el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. En otras palabras, este árbol de vida es el único que la Biblia es específica de una manera explícita, diciendo que estaba en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, nosotros podemos deducir de que si la Biblia nos dice que el árbol de vida es el que estaba en el centro, entonces nosotros deducimos que el árbol de la ciencia del bien y el mal estaba a la par. Esa es una deducción que nosotros hemos tomado. La Biblia no nos dice exactamente a dónde estaba, pero sí es específica y nos dice que el árbol de vida estaba en el centro del huerto. Ahora, cuando Eva le dice al maligno, a la serpiente, le dijo que el Señor les dijo que no comieran del árbol que estaba en el centro del huerto. Eso no fue lo que dijo Hashem Elohim. Él dijo que el árbol que estaba en el centro era el de vida. Y quiero detenerme de una manera muy, pero muy breve. Quiero hacer un paréntesis aquí. Número uno. La gran mayoría, y si no toda la gran mayoría, todos los cristianos, hemos entendido este versículo de una manera muy, pero muy ligera. Cuando nos referimos que en medio del huerto estaba el árbol de la vida. Esto es lo que nosotros hemos dicho y venido diciendo y enseñando, que el árbol de la vida, gramaticalmente hablando, son dos cosas muy, pero muy diferentes. El árbol de vida y el árbol de la vida. El que estaba en el huerto no era el árbol de la vida, era el árbol de vida. Explíqueme esto. Cuando la palabra, la gramática español, la gramática de nosotros, alude a que el árbol de vida nos está dando un origen de la sustancia de ese referente que en este caso, de una manera simbólica, representa el árbol de vida. Su origen. El árbol de vida estaba allí, no de la vida. Y ese árbol de vida, en el momento que Adán y Eva pecan, comen del fruto prohibido, en ese momento el Señor los expulsa y manda a los querubines. ¿Quiénes son los querubines? Ellos son los protectores. Vinieron a proteger el árbol de vida, no de la vida. Y desde ese momento, en el capítulo 2, versículo 9 de Génesis, la palabra el árbol de vida no vuelve a aparecer hasta el capítulo 7, versículo 2 y versículo 22 y el versículo 14 del libro de Apocalipsis. Y ahora el árbol ya no se presenta como el árbol de vida, sino como el árbol de la vida.
No sé si me están entendiendo. Déjenme buscar esto acá. No sé si me están entendiendo. El árbol de vida es algo muy, pero muy diferente a lo que es el árbol de la vida. Ahora en Apocalipsis se nos presenta como el árbol de la vida. Pregunta, ¿por qué ahora es de la vida, no de vida? Porque la vida eterna que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén y fueron expulsados, esa vida eterna desapareció de la imagen del ser humano. Y cuando aparece en Apocalipsis, ahora aparece como el árbol de la vida, y os haré y les daré comer del árbol de la vida. Porque ahora nosotros necesitamos esa vida eterna que poseíamos en el huerto del Edén, y que a través del pecado de Eva, esa vida la perdimos. Mas sin embargo, el árbol de vida siempre estuvo allí. Ahora nos vamos a ir, capítulo 3 y verso 15. Vámonos desde el 14. Verso 14 del capítulo 3. Ahora podemos entender lo que en realidad pasó en el huerto del Edén. ¿Cuál fue el pecado? ¿Por qué llega la maldición? ¿Por qué llega esta maldición que el Señor, Dios Todopoderoso, está a punto de derramar? En primer lugar, a la serpiente, después a Eva, después a Adán y después a la tierra. Dicho sea de paso, perdón, a Adán no lo maldijo. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás. Escucha bien, maldita serás. Y luego añade y le dice: entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora tenemos que detenernos. Maldice a la serpiente que, de acuerdo a la etimología del lenguaje original con el cual esta palabra fue escrita del Antiguo Testamento, el idioma hebreo, esta Nahash es un ser que es dotado de extremidades, es brillante, reluciente, tiene cabeza, tiene cola, y pertenece al grupo de serpientes que la misma Biblia, que la misma etimología hebrea nos enseña, los diversos nombres que en el hebreo se usan para referirse a cada uno de estas especies de animales. Esto es algo muy, pero muy interesante. Luego, le da la maldición y le dice que se va a arrastrar por el suelo. La pregunta tiene que ser: si la serpiente, la Nahash, hubiese sido una Ramash, la maldición que el Señor le da a la serpiente no tenía sentido. Porque Ramash
es una serpiente que ya se arrastra por el suelo. Y por eso tiene otro nombre. La Saraf. La Saraf es una serpiente que vuela. Si la Nahash hubiera sido una Saraf, hubiese tenido sentido la maldición que el Señor le da, que se tiene que de en ese momento en adelante se iba a arrastrar. ¿Por qué se iba a arrastrar? Porque ella no se arrastraba. Ella tenía extremidades, caminaba erecta, pero tenía cola. Mas sin embargo, no era una serpiente como la serpiente que ahora nosotros conocemos. Uno de los problemas más, pero más frecuentes que nosotros nos encontramos hoy en día es cuando queremos o usamos un eufemismo, lo cual indica que nosotros queremos presentar, como no entendemos o no queremos entender, que entre todos estos tipos de serpientes, la Nahash era diferente a todas las demás. Ella no se arrastraba. Y el eufemismo que cometemos es que como no entendemos quién era esa Nahash, o no queremos entenderlo, entonces llevamos a una serpiente actual que se arrastra y la ponemos en el huerto del Edén. Esto no lo podemos hacer. Esto también se conoce en nuestro idioma como un anacronismo. ¿Qué es un anacronismo? Anacronismo es cuando nosotros llevamos una cosa o un ser a un lugar a donde no corresponde. Un ejemplo de ello: si nosotros leyéramos en un libro apócrifo, que alguien se inventa un libro y le llaman el Evangelio de combinado, de una combinación de Silas, de Bernabé y de Pablo. Le van a llamar el Evangelio de los tres amigos: Pablo, Silas y Bernabé. Y luego en el capítulo 1, verso 1 de ese dicho evangelio, el lector escribe y dice: y Pablo, tomando su teléfono, le marcó a Silas que estaba en Atenas, pero como Silas no contestó el teléfono, inmediatamente le mandó un mensaje. ¿Me están entendiendo? Eso es un anacronismo. Llevamos un instrumento del siglo XXI y lo ponemos en el siglo I. No tiene sentido. Entonces, el error que nosotros hemos cometido es que nos hemos aferrado y nos hemos apelado a las tradiciones que nos han enseñado que era una culebrita, que era una manzanita la que nos comimos, o que ellos se comieron en este caso, lo cual no es eso. Ahora vamos a entrar con más profundidad. Ahora el Señor está maldiciendo a la serpiente que no se arrastraba. Ahora le dice que se va a arrastrar. Eso es maldición. Si ella ya se arrastraba, decirle que se arrastre no tiene sentido. Como se dice en inglés, en la palabra que se usa en inglés, y voy a ver si la puedo traducir en el español inmediatamente: the punishment doesn't fit the crime. The punishment doesn't fit the crime. ¿Por qué? Le está dando una maldición que no es compatible al pecado. ¿Por qué le dice que se arrastre si ya se arrastra? Si es
que se usó un acronismo moderno y llevamos a una víbora normal de hoy en día al Edén. No tiene sentido, pues ya se arrastraba. Pero esto es lo más interesante. El versículo 15, a donde el Señor le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible de que el Señor ahora va a poner una enemistad entre ti y la mujer? Entre tu simiente y la simiente suya. Entre tu simiente y la simiente suya. Quiero continuar con lo que la palabra enemistad nos está indicando. ¿Qué nos indica la palabra enemistad? Esa palabra nos indica de que tuvo que haber una amistad previa antes de que el Señor lo reúna, porque ahora el Señor tiene una reunión. Ahí tiene a Adán, tiene a Eva y tiene a la serpiente y al espíritu de Satanás que se ha posesionado de la Nahash. Allí hay 4 personas creadas por Dios, en las cuales Él está teniendo una reunión con ellos y comienza a dictar sentencia. Entonces, el Señor no podía decirle que iba a poner enemistad si antes no había amistad. ¿Qué es enemistad? Enemistad es todo lo contrario de amistad. Usted no puede ser enemigo de alguien si antes no ha sido amigo suyo. Usted no puede decir, conoce a una persona y la mira por primera vez y dices, ay, tú eres mi amigo, amado amigo mío, amada amiga mía, te quiero y te extraño y tengo mucho placer de verte y de conocerte. No puede hacer eso, porque antes de que haya enemistad, tiene que haber una amistad. Y una amistad se logra, se consigue, se fomenta y se concreta a través de la conversación, de entablar una conversación y convivir el uno con el otro y conocernos el uno con el otro. Es entonces y solo entonces que la amistad puede existir. Ahora el Señor le dice, voy a poner en amistad entre ti y la mujer. ¿Entre quién? Entre la Nahash, que hablaba, pensaba, mentía, seducía, tenía conocimiento del tiempo, tenía conocimiento de la vida, tenía conocimiento de los astros. Si lo único que no tenía era conocimiento ¿cómo se llama? Del clima, del weather, porque no llovía en ese tiempo. ¿Me entienden? Entonces, antes de que hubiese una amistad, una enemistad, tenía que haber una amistad. Y ahora le dice, esto es lo interesante, y amados hermanos, no sé si vamos a terminar, no sé si voy a poder entrar en todo esto, porque es de suma importancia el poder dar un completo desarrollo de lo que estamos hablando. Ahora viene lo más interesante. Y pondré enemistad entre tu simiente. ¿A quién le está hablando ahora? Ahora le está dando una maldición espiritual, no a la Nahash, porque ella ya le dijo que se iba a arrastrar. Ahora le está dando una maldición, una sentencia al espíritu diabólico de Satanás, y que el Señor le reprenda. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá
en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Ahora viene algo muy interesante. Después del jueguito de que si es simbólica la fruta, de que si es literal la fruta, de que si es simbólico el árbol, o de que si o que es literal el árbol. El hecho es que como la serpiente era diferente a las demás serpientes, ella podía comunicarse con Eva. La sedujo, la engañó y la hizo que comiera del fruto prohibido. Y aquí es a donde las cosas comienzan a tomar forma y comienzan a ponerse en cierta manera, un poco complicadas. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corintios, en el capítulo 11, versículo 13 y versículo 3, y luego el versículo 13 y 14 de la segunda carta a los Corintios, él hace una alusión a lo que sucedió en el huerto del Edén. Y dice, y me temo que como la serpiente sedujo a Eva, así también vuestros sentidos, vuestra mente, razonamiento, puedan ser seducidos y llevarnos al mal. Amados hermanos, la palabra seducción, esto viene de un origen vil, diabólico, impuro, malo. Y esta palabra la encuentran bajo el número 1818 en el diccionario griego. Y esto lo que significa esta seducción, este tipo de seducción, es una seducción completa y total. Eso es lo que la palabra exapato quiere decir. Una seducción completa, no que casi me seduces. Fue lo que le dijo Félix al apóstol Pedro. Por un poquito y me seducías, por un poquito y me convencías, mas sin embargo no lo convenció. Entonces la seducción completa y absoluta es la palabra exapato. Eso fue lo que sucedió en el huerto del Edén. Ella fue seducida completamente. Ahora llegamos a lo más interesante. Ahora el Señor vio, el Señor sabía, el Señor entendió lo que había sucedido en ese encuentro de Eva y la Nahash. Y como él vio que lo que había sucedido iba a traer consecuencias catastróficas para la humanidad, es que él llama a esta reunión. He called up for meeting. Y les dice, reunámonos acá, vamos a hablar de este asunto. Y comienza con la serpiente material, con la Nahash. Después con la serpiente que en el resto de la Biblia es conocida como la serpiente antigua, el dragón antiguo, por toda la escritura, desde ese momento que fue maldita en el huerto del Edén. Ahora el Señor, como reconoce, entiende lo que sucedió, ahora esto es lo alarmante. Cuando el Señor le dice, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, hablando de Eva. Es posible, y yo me atrevería a decir que es muy posible, de que para ese momento Eva ni siquiera tenía la menor idea de que ella estaba embarazada,
y que a consecuencia de lo que sucedió en el huerto del Edén, cuando ella peca, cuando en el verso 25 del capítulo 2, ellos estaban desnudos y no tenían vergüenza. Mas sin embargo, en el preciso momento que ellos comen del fruto prohibido, una vez más, del fruto prohibido, no de la manzana, no de la malam, sino comieron del malum, del malo. Es cuando ellos se dan cuenta que están desnudos. Pero el Señor ahora sabe que hay dos simientes. La palabra simiente en el hebreo original es la palabra sera. La palabra sera lleva por número en el diccionario hebreo, lleva por número 2233. 2233. Tomen esa nota para que lo busquen en su diccionario. Pueden encontrarlo en uno de estos, miren. En uno de estos. La palabra sera significa semilla, prole, descendencia, y también en el hebreo original fue traducido como la palabra esperma. La palabra esperma es una palabra de la cual nosotros conocemos como semen. Eso es esperma. Una vez más, esto yo no me lo inventé. Esto es algo que está y fue escrito a través de los escritos originales. Los escritos originales, amado pueblo. Entonces, la palabra sera significa simiente, prole, semilla. Eso es lo que significa. Y todos y cada uno de ellos tienen, al menos fueron utilizados en el capítulo 1, en el capítulo 2 de la creación, fueron utilizados en diversas maneras. Fueron utilizados desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista fisiológico, para referirse a un ser humano, y desde el punto de vista botánico. Cuando el Señor habla y dice que todo árbol que dé fruto y dé semilla y produzca según su semilla, según su simiente, según su cera. De igual manera, en una manera simbólica, también semilla se habla en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo nos habla acerca de que no sigamos los caminos de Caín. En otras palabras, la simiente de Caín en este contexto está refiriendo a una semilla simbólica. Pero la palabra semilla, sera, es lo que el Señor ve, que ahora iban a haber dos descendencias, dos proles, dos humanidades, dos personas que iban a salir del vientre de Eva. Ahora la pregunta es, Adán tuvo sexo con Eva y Adán conoció a Eva. La pregunta es, ¿de dónde sale Caín? ¿Cómo sale Caín? Porque es el Señor el que está viendo dos descendencias. Una de la serpiente y la otra de la mujer. Ahora hay dos descendencias. La de la serpiente y la de la mujer. La de la mujer, cuando se refiere a la descendencia de la mujer, se estaba refiriendo a Abel, el cual Abel fue asesinado por su hermano Caín. Entonces, cuando él menciona la simiente de la serpiente, está hablando de una manera no simbólica, está hablando de una manera literal.
ahora Eva lleva en su vientre, lleva en su estómago, en su vientre lleva la cera, el semen o el esperma de la serpiente. Por eso es que nacen dos líneas, dos diversos y completamente diferentes líneas genealógicas. Entonces, es posible que el acto de comerse una manzana, Eva saliera embarazada. No. Oh, hermano, pero la Biblia dice que Adán conoció a Eva y tuvo un hijo y le llamó Caín. Y ella dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un hijo. Cuando las versiones bíblicas se refieren a la serpiente, quiero leérselas en la versión King James. Y dice, but the shiny one, ¿escucharon? The shiny one said to the woman. ¿Quién es la shiny one? La serpiente. Lo cual es lo que la raíz etimológica hebrea nos indica, que esa Nahash era un ser muy diferente a una víbora, a una remash, a una ramash y a una saraf, que todas ellas son diferentes o son diferentes nombres para referirse a una serpiente. Mas sin embargo, la Nahash era la shiny one, la resplandeciente, la que era diferente a las demás. Ahora, la pregunta que yo quiero dejarles, y con esto vamos a finalizar. ¿Será posible de que el hecho de que ella se comió una manzana, llegara la maldición del pecado a nuestros genes? Escúcheme bien, porque esto ya es comprobable en la genética después del año 1848, cuando Gregory Mendel descubrió o comenzó a descubrir la genética, el origen de los genes. Ya para 1950, es cuando ya Gregory es el que descubre lo que es el ADN o el DNA. Entonces, si una fruta fue la causa de que en nuestro ser fisiológico, en nuestro organismo, hubieran cambios sobrenaturales que una fruta provocó, que el pecado ahora iba a estar en nosotros, ¿será posible? Para los que respondan y dicen, sí, hermano, porque eso es lo que dice la Biblia. Bueno, en primer lugar, la Biblia no dice que comió una manzana, ni que comió un higo, ni que fue una pera, ni que fue ninguna fruta. Está hablando de un fruto prohibido. Y cuando la palabra fruto, nosotros investigamos la palabra fruto, es la palabra peri. Y esa palabra peri ustedes la van a encontrar en el diccionario hebreo bajo el número 6522. ¿Y saben lo que quiere decir la palabra peri? Fruto. Quiere decir raza, cera y fructífero. De esa palabra peri es a donde se usa el término y bendeciré el fruto de tu vientre. No está hablando de una manzana del vientre de ninguna mujer, está hablando del fruto de tu vientre, está hablando de una prole, de una descendencia, de una semilla,
de una simiente. Eso es lo que la palabra peri, fruto, en este contexto en el que estamos hablando, la palabra nos enseña. Esto es la importancia de que nosotros podamos entender estas cosas. Entonces, para los que dicen de que sí, eso fue, entonces, yo me pregunto y yo les pregunto. Para los que dicen que sí, fue un fruto, una manzana. Bueno, le voy a aceptar, fue una manzana. Entonces, esa manzana es posible que haya causado que nuestra genética interior, todos los componentes genéticos en nosotros hayan cambiado, a pesar de una manzana. La respuesta es absolutamente no. Científicamente no. Espiritualmente no. Porque habían dos descendencias. Hay una descendencia maldita y una descendencia que ha sido bendita y bendecida. Por esa razón es cuando el Señor allá en aquel día les dirá a los de su derecha: venid a mí, vénganse a este lado, a mi derecha, benditos de mi Padre. Y a los de la izquierda, que los compara con cabros y cabritos, de una manera simbólica. A los de la derecha nos compara con una ovejita, a los de la izquierda como cabros, un cabrito, y les dice: venid a mí, a los de la derecha, benditos de mi Padre, desde antes de la fundación del mundo. Pero a los de la izquierda les dice: apartados de mí, malditos. Entonces hay una generación, una simiente maldita, que la vemos acá en el capítulo 3, verso 15 en adelante, y una simiente bendita. Una vez más, simiente indica prole, generación, descendencia. ¿Cómo pueden haber dos descendencias si solo fue Adán el que tuvo sexo con Eva? ¿Cómo pueden haber dos descendencias? Una maldita y una bendita. ¿Cómo podemos aparear cuando el Señor dice: vosotros sois hijos del diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer? ¿Qué era lo que querían hacer ellos? ¿Qué era lo que querían hacer los escribas, los religiosos de aquel tiempo con el Señor? Querían matarlo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Entonces, hay hijos del diablo y hay hijos de Dios. Entonces, la pregunta aquí surge, otra pregunta. Entonces, ¿todos los descendientes de Adán son hijos de Dios? Romanos 3:23 nos da la respuesta a esta pregunta. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Ahora Pablo en el capítulo 5, verso 2, nos dice que nosotros en otro tiempo éramos desobedientes, éramos hijos de desobediencia. Una cosa es ser un hijo de desobediencia y otra cosa es ser un hijo del diablo. Y con letra mayúscula, del diablo. Hay hijos del diablo y hay hijos de Dios. Hay una simiente bendita y hay una simiente maldita. De lo contrario, el Señor no hubiese puesto esa maldición en estas dos semillas. ¿Qué eran estas dos semillas? Cera, semen o esperma. Amado pueblo, es importante el que nosotros podamos entender, de que cuando las escrituras nos hablan, tenemos que llegar con una mente limpia, con una mente apartada de cualquier prejuicio religioso,
cultural, de cualquier preceptos que nosotros mismos nos hemos formado. Y no dejamos que la Biblia hable. Porque antes de que la Biblia hable, nosotros ya tenemos hemos hecho una exégesis de nuestro propio razonamiento y hemos llegado a determinar que lo que la palabra dice allí no es lo que dice, sino que es lo que nosotros queremos que diga. La palabra es específica cuando el Señor le dice: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente tuya. Hablando a la serpiente, en este caso al mismo espíritu satánico que había tomado posesión de la Nahash. Ay, hermano, entonces, ¿cómo es esto? El padre biológico de Caín era la Nahash. El padre espiritual de Caín era el diablo mismo. Y por esa razón es que hay dos descendencias, una bendita y una maldita. Por eso es que Romanos 8, 29 al 30, la palabra del Señor dice que a los que Él antes conoció, déjame leerlo, y con esto vamos a terminar, les prometo que con esto termino. Romanos 8, capítulo 20, Romanos 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, hablando de un tiempo pasado, ¿cuándo fue que los conoció el Señor? Desde antes de la fundación del mundo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre todos los hermanos. Verso 30, y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces el Señor conocía, el Señor sabía que iba a haber una descendencia maligna y una descendencia buena. Las dos leyes del universo, las dos leyes del bien y el mal, siempre caminando a la par. La parábola del trigo y la cizaña es el ejemplo más palpable, más contundente que nosotros podemos tener para poder también contextualizar Génesis 3. El Señor sembró buena semilla, pero vino el maligno mientras los trabajadores, los responsables, los que les encargó el changarro, se durmieron. El maligno vino y sembró cizaña. Ok, la pregunta es, ¿la sembró en una manera literal o la sembró en una manera metafórica, simbólica? Y como fue de una manera simbólica, el Señor le dice a los trabajadores, le dice, no la arranquen, dejen que crezca. ¿Por qué le dijo déjenla que crezca? Porque Él ya había permitido que la simiente de la serpiente iba a continuar, mas sin embargo iba a ser maldita. Pero la simiente de Eva iba a continuar. En el siguiente programa, en la siguiente sección, vamos a hablar del origen de las dos simientes y vamos a arrancar de ahí. Por eso no entré mucho con respecto a descifrar y a profundizar en lo que son las dos simientes, porque esta será la segunda parte de esta serie, la simiente de la serpiente. Con toda esta información, con todo lo que les he presentado, espero, hermanos, que ustedes puedan tener un mejor entendimiento de lo que en sí ocurrió en el huerto del Edén. Si fue una manzana la que se comieron, ¿por qué el castigo de Eva no fue que le dolieran las muelas,
que se le cayeran los dientes a la edad de 40 años, o que le diera un dolor de estómago, o que le diera un dolor gastrointestinal. No, eso no fue. ¿Por qué? Porque el acto que ella cometió, ese comió, está en un sentido simbólico, indicando de que en el huerto del Edén hubo una transgresión, hubo adulterio en el huerto del Edén. Una manzana no puede introducir una semilla, no puede introducir un semen, no puede introducir una cera. Tiene que ser, y debe de ser, por lógica, por las leyes divinas, un ser no se puede concebir con una fruta. Un ser viviente solo se concibe a través de la semilla, de la simiente, de la cera. Y eso fue lo que sucedió en el huerto del Edén. Habían dos ceras, dos simientes en el vientre de Eva. Una fue Caín y la otra fue Abel. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor, porque tú y yo somos parte de esa simiente bendita que el Cordero de Dios, Yeshua HaMashiach, el Cristo de la gloria, vino y nos trajo ese árbol de vida a nosotros. Por eso Cristo dijo, yo soy el pan de vida. ¿Escucharon? No dijo de la vida, de vida. Y cuando Él vino fue que nos dio vida eterna. Que el Señor me los bendiga. Una vez más, gracias, amado pueblo del Señor. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar conmigo en esta tarde. Les agradezco, definitivamente les agradezco a todos los hermanos que han compartido esta enseñanza con sus amigos. Háganlo, y como siempre, hermanos, si no les contesto los mensajes y que ustedes me mandan con respecto a diversas preguntas, no es porque no quiera o no voy a contestarles, sino que muchas veces tengo que analizar lo que tengo que contestarles. Me hacen algunas preguntas un poco difíciles, que tengo que tener una respuesta pero muy certera. Gracias por comunicarse conmigo, gracias por compartir estas enseñanzas. Una vez más, somos Ministerio La Última Llamada, www.ministeriolaultimallamada.com. Se despide de ustedes en esta tarde su amigo, hermano y servidor, José Funes. Que Dios les bendiga.